En la opulenta frialdad de la mansión de Santis, el millonario Leonardo vivía como un prisionero de su propio luto, incapaz de conectar con sus dos pequeños hijos, quienes habían ahuyentado a una docena de niñeras con su furia infantil. Su última esperanza era Sofía Almeida, una joven huérfana al borde del abismo, cuya única riqueza era un corazón desbordado de empatía. Nadie esperaba que ella lograra lo imposible, pero en medio de un ataque de pánico de la pequeña Valentina, Sofía la abrazó y comenzó a tararear una canción de cuna que surgió de lo más profundo de su memoria. Al otro lado de la puerta, Leonardo se quedó paralizado, con el alma helada. Esa melodía era un secreto sagrado, una canción que su difunta esposa, Isabela, le cantaba solo a él. ¿Qué harías si descubrieras que el eco de tu amor perdido resuena en la voz de una completa extraña? Pero antes de revelar cómo esa canción de cuna, un simple susurro, está a punto de desenterrar la más cruel de las traiciones familiares, detente un momento. Si tú también crees que el destino tiene el poder de reescribir la historia más triste y que la verdad siempre encuentra un camino para salir a la luz, deja tu like para fortalecer esta corriente de esperanza. Y suscríbete ahora mismo para no perderte ni un solo capítulo de esta impactante revelación, porque lo que está por venir cambiará para siempre todo lo que piensas sobre la justicia, el amor y las segundas oportunidades. Créeme, esta es una de esas historias que demuestran que el pasado nunca, jamás, permanece enterrado del todo. Un torbellino de emociones contradictorias consumía a Leonardo. La sospecha luchaba contra una fascinación inexplicable. ¿Quién era esa mujer? ¿Una estafadora increíblemente preparada o una pieza del destino que no lograba comprender? Despedirla era imposible. Necesitaba respuestas con la misma desesperación con que sus hijos necesitaban calma. Mientras tanto, Sofía, completamente ajena al terremoto que había provocado, sentía por primera vez una extraña sensación de pertenencia en aquella casa que olía a tristeza y a recuerdos ajenos. Sin embargo, no podía ignorar la mirada penetrante de Leonardo, un escrutinio que la hacía sentir tan vulnerable como poderosa. La mansión se había convertido en un campo de batalla silencioso. De un lado, un hombre atormentado buscando la verdad, y del otro, una mujer con un secreto que ni ella misma sabía que guardaba. Decidido a desentrañar el enigma que amenazaba con consumir su cordura, Leonardo inició una investigación secreta. Despedir a Sofía era impensable. La necesitaba cerca, bajo su escrutinio constante, como una pieza de un rompecabezas imposible. Contactó a su amigo y abogado de confianza, Rafael Monteiro, con una petición inusual: investigar el pasado de Sofía Almeida hasta el más mínimo detalle, desde su nacimiento hasta su llegada a la puerta de su mansión. Cada noche, desde la penumbra de su estudio, observaba por las cámaras de seguridad cómo ella lograba lo que ninguna otra niñera había conseguido: devolverles la risa a Mateo y Valentina. Ver a sus hijos florecer bajo su cuidado era una tortura y una bendición, alimentando la guerra interna entre su lógica de empresario, que gritaba estafa, y su corazón de viudo, que susurraba una palabra que no se atrevía a pronunciar: milagro. Mientras tanto, Sofía navegaba por los opulentos pasillos de la mansión, sintiendo una mezcla de extraña familiaridad y una profunda incomodidad. El peso de la mirada de Leonardo la seguía a todas partes, un escrutinio silencioso que la hacía sentir expuesta, como si él pudiera ver directamente en su alma y encontrar secretos que ni ella misma conocía. Sin embargo, con los niños sentía una conexión casi mágica, un amor instantáneo que sanaba las grietas de su propia soledad. Fue en ese frágil equilibrio que Genevieve comenzó a tejer su red de veneno. Con una sonrisa calculada, se acercó a Leonardo una tarde. «Es asombroso el efecto que tiene en los niños, querido», dijo con una falsa dulzura.
Casi parece que canalizara a mi pobre hermana. Una coincidencia inquietante, ¿no crees? Cada palabra era una gota de ácido diseñada para corroer la naciente confianza de Leonardo. La tensión alcanzó un punto de quiebre una tarde lluviosa, cuando Leonardo, casualmente, dejó un viejo álbum de fotos de Isabela sobre la mesa de la sala. Sofía, atraída por una fuerza invisible, se acercó y lo abrió. Al ver el rostro sonriente de Isabela, sintió una punzada de dolor tan profunda y personal que le robó el aliento. Sus dedos rozaron la imagen y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «¿La extrañas mucho?», preguntó en un susurro, sin saber que Leonardo la observaba desde el umbral. Él se quedó inmóvil. No era la pregunta de una empleada curiosa, sino el lamento de alguien que compartía su pérdida. En ese instante, la muralla de desconfianza en su corazón comenzó a agrietarse, dejando entrar un rayo de una esperanza tan aterradora como irresistible. Conmovido por su reacción genuina, Leonardo tomó una decisión. Esa misma noche volvió a llamar a su abogado. «Rafael, olvida la investigación de fraude», ordenó con una voz cargada de una nueva urgencia. «Quiero que busques en los registros del orfanato, en los archivos de nacimiento de hace 28 años. No estoy buscando a una impostora, estoy buscando un fantasma». Estaba apostando todo a una posibilidad que desafiaba la razón. Pero Genevieve, desde las sombras, sintió el cambio en la atmósfera. Se dio cuenta de que sus sutiles insinuaciones ya no eran suficientes. La conexión entre Leonardo y Sofía se fortalecía cada día, amenazando con desenterrar la verdad que ella había sepultado con tanto esmero. Era hora de actuar, de crear una crisis tan devastadora que la presencia de Sofía en esa casa se volviera insostenible para siempre. El plan de Genevieve se puso en marcha con la precisión de una serpiente al acecho. Sabía que Valentina tenía una alergia severa a las nueces, un detalle convenientemente omitido en las instrucciones para la nueva niñera. Durante una tarde de juegos en el jardín, mientras Sofía estaba distraída con Mateo, Genevieve le ofreció a la pequeña un inocente trozo de pastel de chocolate, uno que ella misma había horneado y que contenía nueces finamente molidas. «Un secretito entre nosotras, mi amor», le susurró con una sonrisa que ocultaba la más fría de las intenciones. En su mente cada bocado de la niña era un paso más hacia la expulsión definitiva de Sofía, la usurpadora que amenazaba con desenterrar un pasado que debía permanecer muerto y enterrado para siempre. El caos estalló en cuestión de minutos. La risa de Valentina se convirtió en una tos ahogada. Su rostro enrojeció y sus pequeños labios comenzaron a hincharse peligrosamente. Sofía corrió hacia ella, el pánico helando sus venas al no entender qué sucedía. Fue entonces cuando Genevieve soltó su veneno, gritando con una desesperación perfectamente actuada. «¡Dios mío, el pastel! ¡Le diste el pastel! ¿No sabías que es alérgica?», acusó, señalando a una Sofía paralizada por el shock. Leonardo, atraído por los gritos, llegó para ver la peor pesadilla de un padre, su hija luchando por respirar. La acusación de Genevieve flotaba en el aire, tan tóxica y asfixiante como la reacción alérgica que consumía a su pequeña, sembrando la duda más terrible en el corazón del millonario. Mientras los paramédicos estabilizaban a Valentina, la mansión se convirtió en un tribunal silencioso. Genevieve, con lágrimas de cocodrilo, exigió el despido inmediato de Sofía. «Pudo haberla matado, Leonardo. Esta mujer es un peligro», sentenció. Pero cuando Leonardo miró a Sofía, no vio a una criminal negligente. Vio a una joven destrozada, con un terror genuino en sus ojos, la misma mirada de dolor puro que había visto cuando ella miró la foto de Isabela. En ese momento, una certeza inquebrantable se apoderó de él. Se acercó a Sofía, ignorando las protestas de su cuñada, y con una voz baja pero firme, le dijo: «No te vas a ninguna parte. Sé que no fuiste tú.
Esa declaración no era solo una defensa, era un pacto, una muralla que acababa de construir alrededor de ellos dos. Esa misma noche, con Valentina durmiendo a salvo y la tensión aún palpable en el aire, el teléfono de Leonardo sonó. Era Rafael, su abogado. Su voz era diferente, cargada de una urgencia que hizo que el corazón de Leonardo se detuviera. La encontré, Leo. Encontré a una antigua cuidadora del orfanato, una anciana llamada Inés, dijo Rafael, su voz temblando de emoción. Ella recuerda perfectamente a la bebé que se convirtió en Sofía. Dijo que era imposible olvidarla. Leonardo contuvo el aliento. Inés dice que la bebé no llegó con las manos vacías. Alguien la dejó con un objeto muy particular, un relicario de oro, la mitad de un corazón, con una sola letra grabada en él. La letra era una I. La pieza final del rompecabezas, o quizás la primera, acababa de encajar. El mundo de Leonardo se fragmentó y se reconfiguró en un instante con las palabras de Rafael. Un relicario de oro, la mitad de un corazón, una I grabada. Era el eco exacto del que él mismo llevaba colgado al cuello, oculto bajo su camisa, el que Isabella le había regalado en su primer aniversario. Cada pieza encajaba con una precisión tan aterradora como milagrosa. El aire se volvió denso, cada segundo pesaba una eternidad. Ya no se trataba de una coincidencia, ni de un fraude elaborado. Era el destino golpeando a su puerta con una fuerza implacable. Miró a Sofía a través del monitor de su estudio, viéndola leerles un cuento a sus hijos, y por primera vez no vio a una extraña, sino el reflejo perdido de su gran amor. Sabía que debía actuar, pero no con furia, sino con la precisión de un cirujano a punto de realizar la operación más delicada de su vida. La determinación endureció sus facciones. Volvió a llamar a Rafael. Su voz era un susurro de acero. «Necesito dos cosas, y las necesito para mañana», ordenó. «Primero consigue una muestra de cabello de mi cepillo y del cepillo de Sofía. Llévalas al mejor laboratorio del país. Quiero una prueba de ADN de parentesco, la más rápida y discreta que el dinero pueda comprar. Segundo, encuentra a esa cuidadora, a Inés. Ponla bajo protección. Genevieve es capaz de cualquier cosa si siente que su mundo se desmorona». Mientras tanto, Genevieve, desde el otro lado del pasillo, observaba la puerta cerrada del estudio de Leonardo con una creciente ansiedad. Sentía el cambio en la atmósfera, la alianza silenciosa que se formaba entre él y la niñera. Su fracaso en incriminar a Sofía no la había disuadido. Solo la había vuelto más peligrosa, una depredadora acorralada lista para dar el zarpazo final. Impulsada por una necesidad visceral de entender, Sofía se sentía atraída por las cosas que habían pertenecido a Isabella. La mansión ya no era solo su lugar de trabajo, era un mapa de su propio pasado oculto. Una noche, mientras los niños dormían, una extraña intuición la guió hasta el antiguo vestidor de Isabella, una habitación que Leonardo mantenía cerrada con llave. Pero la puerta estaba entreabierta, un descuido que se sintió como una invitación del destino. Dentro el aroma a jazmín, el perfume de Isabella, todavía flotaba en el aire. Sus dedos rozaron los vestidos de seda, los joyeros vacíos, hasta que se detuvieron en una vieja caja de música de madera de cerezo, escondida en el fondo de un armario. Al tomarla, una corriente eléctrica recorrió su cuerpo, un reconocimiento profundo y doloroso, como si sus propias manos recordaran haberla sostenido antes. Con el corazón latiéndole en la garganta, Sofía giró la pequeña manivela. Las primeras notas de la canción de cuna, su canción, llenaron el silencio sepulcral del cuarto. Las lágrimas nublaron su vista mientras levantaba la tapa. Dentro, sobre el terciopelo rojo, no había una bailarina, sino un compartimento secreto. Lo abrió con dedos temblorosos y encontró lo que cambiaría todo. Una fotografía descolorida de dos bebés idénticas envueltas en la misma manta y debajo una carta doblada.
Con la respiración contenida, leyó las palabras de una madre que confesaba haber tenido que separarlas para salvar a una de ellas. Era la verdad, cruda y abrumadora. Corrió por los pasillos con la caja en sus manos como si fuera un tesoro sagrado hasta que encontró a Leonardo. Le mostró la foto y la carta justo cuando él recibía un mensaje de texto de Rafael. El enfrentamiento final ya no era una posibilidad. Era una certeza inminente. El aire en el gran salón de la mansión de Santis se podía cortar con un cuchillo. Genevieve, sintiendo que su control se desvanecía, decidió lanzar su ataque final. Con una expresión de falsa y profunda preocupación, interrumpió la cena, presentando una carpeta con documentos falsificados que supuestamente probaban que Sofía era una estafadora con un historial criminal. Leonardo, lo lamento tanto, pero esta mujer nos ha engañado a todos. Ha estado planeando esto desde el principio, dijo, su voz goteando veneno. Sofía se quedó sin aliento, sintiendo como todas las miradas se clavaban en ella. Pero cuando miró a Leonardo, no vio duda en sus ojos, sino una calma gélida, la quietud aterradora que precede a la tormenta más devastadora que aquella casa jamás había presenciado. Justo cuando Genevieve creía haber ganado, Leonardo se levantó lentamente, su silla raspando contra el mármol. No miró los papeles. En su lugar, levantó un sobre sellado que había estado a su lado. «Gracias por tu preocupación, Genevieve, pero tu teatro se acabó esta noche», declaró, su voz resonando con una autoridad que heló la sangre de su cuñada. Abrió el sobre y sacó el informe del laboratorio. Sus ojos se encontraron con los de Sofía, llenos de una verdad abrumadora y redentora. «No necesito ver tus mentiras, porque yo tengo la única verdad que importa. Esta prueba de ADN confirma lo que mi corazón ya sabía», anunció a la sala enmudecida. «Sofía no es una extraña. Es la hermana gemela de Isabela. Es la tía de mis hijos». El shock fue una onda expansiva que dejó a todos sin aire. La cara de Genevieve se descompuso. Su máscara de virtud se hizo añicos, revelando el rostro del pánico y el odio. Fue entonces cuando Sofía, con una nueva fuerza naciendo de la verdad revelada, dio un paso al frente. Abrió la caja de música de madera de cerezo sobre la mesa, mostrando la fotografía descolorida de las dos bebés idénticas. Luego, con manos firmes, desdobló la carta. «Tú lo sabías», dijo, su voz clara y sin temblor, dirigida directamente a la mujer que le había robado su vida. «Nuestra madre lo escribió todo. Sabías que existía y me dejaste en un orfanato, sola. Me borraste del mundo por envidia». La carta era la prueba irrefutable de una crueldad que había durado casi 30 años. Acorralada por la verdad, la compostura de Genevieve se quebró en 1000 pedazos. Una risa amarga y desquiciada escapó de sus labios, seguida de un torrente de confesiones venenosas. «Sí, lo sabía, lo supe siempre», gritó, su rostro contorsionado por la rabia. «Isabela siempre lo tuvo todo, la belleza, el amor, el dinero, merecía un poco de su miseria». Admitió haber saboteado a cada niñera, haber provocado la reacción alérgica de Valentina, todo para aislar a Leonardo y apoderarse de la vida que sentía que le pertenecía. Leonardo la escuchó con una repulsión total. Cuando ella terminó, él simplemente señaló la puerta. «Fuera de mi casa, ahora», ordenó con una voz baja y letal. «Y no vuelvas nunca más». Su destierro no fue un grito, sino una sentencia, el fin de una era de mentiras y el doloroso pero liberador comienzo de una nueva verdad. Genevieve salió sin dignidad, consumida por el eco de sus propias mentiras, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que cualquier grito. El aire, antes denso por el veneno de su presencia, ahora parecía vibrar con una pureza recién descubierta. Leonardo no dijo nada. Simplemente se acercó a Sofía y por primera vez la abrazó sin reservas, un gesto que era tanto una disculpa como una promesa. Mateo y Valentina,
sintiendo el cambio sísmico en la atmósfera, corrieron hacia ellos y se aferraron a sus piernas, completando un círculo de pertenencia que había tardado casi 30 años en formarse. En ese abrazo silencioso, en medio del opulento salón que había sido testigo de tanto dolor, una nueva familia exhaló su primer aliento, unida no por la sangre que compartían, sino por la verdad que finalmente los había liberado. Los días que siguieron fueron un delicado proceso de redescubrimiento. Leonardo abrió los baúles de la memoria, compartiendo con Sofía historias de Isabella, no como un fantasma del pasado, sino como el puente que los había unido. Juntos miraron viejos álbumes de fotos, y Sofía lloró al reconocer en los ojos de su hermana gemela sus propios sueños y gestos. Les contó a los niños sobre la canción de cuna, explicándoles que era un lazo invisible que siempre la había conectado con su madre. El amor entre Leonardo y Sofía no fue una explosión, sino el lento y seguro florecer de dos almas que se reconocieron en la pérdida y se encontraron en la sanación. Él ya no veía en ella el reflejo de su esposa, sino la luz única de la mujer que estaba destinada a sanar su corazón y completar su hogar. Un año después, el jardín de la mansión de Santis, antes un escenario de intrigas y dolor, estaba adornado con flores blancas y risas cristalinas. Sofía caminaba hacia el altar con un vestido sencillo que irradiaba felicidad, mientras Leonardo la esperaba con una mirada que contenía un universo de gratitud y amor. Mateo, como portador de los anillos, y Valentina, esparciendo pétalos de rosa, eran los testigos más importantes de esa unión. Ya no eran niños rotos por el luto, sino seres completos y seguros, anclados en el amor incondicional de su padre y su tía, quien ahora se convertía oficialmente en su madre. No era el final de una historia de duelo, sino el glorioso y resplandeciente comienzo de una saga de amor redentor, probando que las segundas oportunidades a veces llegan de las formas más inesperadas. La vida se asentó en una hermosa y vibrante rutina. La mansión, antes un mausoleo de silencio, ahora resonaba con el sonido de carreras por los pasillos, tardes de cuentos en el salón y cenas familiares llenas de anécdotas. Leonardo redescubrió la alegría de ser padre, plenamente presente, mientras Sofía encontraba el propósito que siempre había anhelado, no solo como esposa y madre, sino como el corazón que había devuelto la vida a aquel hogar. Una noche, mientras los cuatro miraban las estrellas desde el balcón, Valentina se acurrucó junto a Sofía y susurró: «Mamá Isabella te envió para nosotros, ¿verdad?». Sofía besó su frente, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad, y respondió: «Sí, mi amor. Nos envió para que nos encontráramos todos». Y en esa simple verdad sellaron su destino, una familia forjada en el secreto, pero reconstruida para siempre sobre la base inquebrantable del amor. El viaje de ellos demuestra que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, sin importar cuán oscura sea la noche. Juntos, vamos a celebrar los giros del destino que solo el corazón puede escribir. La historia de Leonardo y Sofía es mucho más que un simple romance. Es la prueba irrefutable de que hay hilos invisibles que conectan a las almas destinadas a encontrarse. A través de una canción de cuna susurrada, una carta escondida y un secreto cruelmente guardado, no solo se desenmascaró una traición, sino que se reconstruyó un hogar. La mansión de Santis, que alguna vez fue un mausoleo de tristeza y recuerdos dolorosos, se transformó en un santuario de risas, segundas oportunidades y amor incondicional. Leonardo no encontró un reemplazo para la esposa que perdió. Encontró la pieza perdida del alma de su familia, demostrando que el destino no siempre devuelve lo que se perdió, sino que a veces, de la manera más milagrosa,
entrega lo que siempre estuvo destinado a ser encontrado. Su viaje nos recuerda algo fundamental. La verdad, por más que intenten ahogarla, siempre encuentra una grieta por donde salir a la luz, y el amor verdadero tiene el poder de sanar las heridas más profundas, aquellas que creíamos incurables. Es un himno a la resiliencia del corazón humano que puede soportar el abandono, el engaño y el duelo para volver a latir con más fuerza que nunca. Nos enseña que las familias no se definen únicamente por la sangre, sino por la lealtad, el perdón y la valentía de construir un futuro juntos, incluso sobre las ruinas de un pasado doloroso. Esta historia nos obliga a creer que, sin importar cuán rota parezca una vida, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo, uno más brillante, más justo y lleno de esperanza. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en la verdad y la resiliencia, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención y justicia divina tocó tu alma, compártela para que más personas crean que los milagros sí existen y que el destino siempre encuentra su camino. Y suscríbete para no perderte más relatos donde el bien siempre triunfa, sin importar cuán oscura sea la noche o cuán cruel sea la traición. Juntos vamos a celebrar los giros inesperados que solo el corazón puede escribir, demostrando que las historias más hermosas nacen de las verdades más inesperadas.